Gracias por la ocasión. Primero que tengo que decir es que yo no sé nada del tema, y no es retórica de mi parte. Lo que pasa es que he tenido la ocasión de escuchar en varias ocasiones diversas. Además, el tema está en los medios masivos, todo el mundo habla del asunto, y bueno, siempre he tenido sospechas de si hay algo concreto detrás de esta temática. En otras palabras, a fin de cuentas, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el problema? Cuando uno ve lo que se ha escrito y lo que se ha planteado en algunos países donde, fuera de la región latinoamericana, donde el tema tuvo gran peso político, estoy pensando en un caso como el de Canadá, lo que uno encuentra son sujetos sociales bastante bien definidos que empiezan a hacer un conjunto de demandas de reconocimiento. Demandas que tienen un peso político o se sitúan sustancialmente en un terreno político y logran determinadas conquistas, por así decirlo, en ese terreno, sea autonomías territoriales, derechos, etc. Y lo que sucede en este caso, y yo creo que como muchos otros, es que esas problemáticas luego son exportadas a nivel mundial. Quiero colocar este tema junto con otros que también los veo como exportados. Es, por ejemplo, el tema de la exclusión. Ahora hay un ministerio de la exclusión porque llegó el tema de la exclusión. La desigualdad, resulta que hay ahora una gran preocupación por la desigualdad o las desigualdades. Todo el mundo ahora estudia la desigualdad, todo el mundo está en contra de la desigualdad. La desigualdad es un problema, para muchos es la causa de todos los problemas. Racismo, aquí por ejemplo hemos asumido la idea de que somos una sociedad profundamente racista, y no tenemos ninguna idea clara de qué estamos entendiendo por ese término. Yo diría igualmente ocurre lo mismo con el tema de la desigualdad. Cuando se habla de desigualdad, ¿en qué horizonte de igualdad estamos pensando? La desigualdad que supuestamente nos preocupa y nos molesta, lo es en comparación o en contraste con qué igualdad deseable, buscada como meta. Eso está totalmente ausente de todas las discusiones que he visto sobre desigualdad, de todas las investigaciones sobre desigualdad. El tema de la exclusión, por ejemplo, apareció en Europa hace unas décadas con la crisis del Estado benefactor,
Entonces, gente que había estado dentro del Estado benefactor, por ejemplo, perdía el empleo, el Estado benefactor se desinflaba y estas personas o ya no recuperaban un empleo comparable o quedaban desempleadas. Entonces habían sido excluidas, es decir, antes en un momento determinado habían estado incluidas y luego quedaban fuera. Esa es una mecánica muy particular, pero resulta que el tema de la exclusión fue exportado a todo el mundo y llegó acá también. Pero aquí, ¿cuándo es que la gran mayoría ha estado incluido para luego quedar fuera? Aquí tenemos una historia absolutamente diferente. Entonces, había que resignificar, redefinir el tema de la exclusión en razón de nuestra propia experiencia histórica. Bueno, hay un estudio en el cual eso se hizo, un trabajo que a mí me parece un hito en las ciencias sociales, hecho para la OIT, es uno de los poquísimos trabajos verdaderamente interdisciplinarios que conozco, hecho por Adolfo Figueroa, Teófilo Altamirano y Denis Olmos. Pero no encuentro lo mismo para estas otras temáticas. Menciono otra un poco más antigua, el tema de clases sociales, conflicto de clases, lucha de clases. También fue asumido y de repente fue desinflándose. Es que ya no existe conflicto de clases, es que ya no hay lucha de clases. El asunto es que ya prácticamente nadie habla del asunto, cuando antes era la realidad. Ahora la realidad parece ser de relaciones interraciales, de relaciones interétnicas, etc. Y yo creo que se trata de, hasta que no aclaremos el asunto, se trata de espejismos. No sabemos de qué estamos hablando. Por eso es que aparecen o parecen existir tantos discursos sobre la interculturalidad, y son eso, discursos. La pregunta entonces es quién los emite, quién es el hablante de esos discursos. Menciono, por ejemplo, el tema de la desigualdad en el mismo sentido. Tengo en mente un párrafo en el que se compara a una niña que nace en la selva y una niña en una ciudad grande en el Perú, por ejemplo, de clase media. Se comparan las distintas posibilidades de vida que tendrían la una y la otra. Y las diferencias son, pues, inmensas. Bueno, ¿para quién existe esa desigualdad? Supongamos que sea una preocupación para los que están abajo. La niña de la selva va a decir, uy, yo tengo solo el 15% de las posibilidades que tiene una niña en la costa para esto y lo otro. Qué tragedia para mí. En algún momento una niña en la selva está en condiciones de pensar en esos términos, muy difícilmente. Pero el que ve las estadísticas encuentra esas diferencias entre los extremos y dice cuánta desigualdad hay en este país. Pero ¿para quién es eso un problema? Porque pudiera ser que hubiera una complementariedad entre los de arriba y los de abajo, y los de abajo encontraran un espacio en esa complementariedad para tratar de mejorar. Y si consideran que su situación corresponde a sus capacidades y sus méritos, van a estar relativamente conformes. Pero no, el discurso de la desigualdad lleva consigo a pensar la desigualdad es motor de conflictos. Bueno, hace un tiempo, hace unas décadas se decía la pobreza es la causa de la violencia. Ya nadie cree en eso. Pero ahora, cuando se dice la desigualdad produce inestabilidad, etcétera, etcétera, estamos diciendo más o menos la misma cosa. Entonces, vean, que el tema de desigualdad parece ser mucho más concreto y preciso que el de interculturalidad, pero lo que quiero indicar acá es cuán gaseoso es el tema. Entonces, cuando por ejemplo acá se dice
discursos de interculturalidad. Este es un país de todas las sangres. Yo he hecho varias veces la pregunta, a ver, por favor, quiero una lista de esas sangres. Hagamos un inventario. Bueno, en el caso de Canadá o en el caso de Estados Unidos, las llamadas tribus de pieles rojas existían, eran autoconscientes o son autoconscientes, tienen sus nombres y se podía hacer una lista. Entonces, que los Sioux, que los Navajos, que los Chayán, etcétera, etcétera. Acá, ¿cómo es? Entonces, ¿quiénes son los actores, quiénes son los sujetos que hablan de interculturalidad? Aquí me parece que hay que considerar entonces el siguiente tema. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales un determinado sujeto individual o colectivo se asume como perteneciente a algo llamable una cultura? Dicho sea de paso, cultura podríamos reemplazarlo por población o pueblo. Yo creo que sería algo más concreto, para no caer en el riesgo que mencionó Fidel sobre la supuesta ancestralidad. Escuchaba en una conferencia hace cierto tiempo que el término aymara o la idea de los aymaras solo existe desde mediados del siglo XIX, aunque el idioma aymara sea muchísimo más antiguo. Pero la idea de etnia aymara tendría menos de 200 años. La idea a la que quería referirme es de que aquí todos estos temas tenemos que verlos en términos relacionales. Es decir, en qué circunstancias, cuándo y ante quién alguien se define de una determinada manera. En los Estados Unidos, un negro es un negro en cualquier circunstancia y será tratado bien o mal, pero nunca nadie dejará de recordar o pensar que esta persona es un negro. Y así sucesivamente. Acá, todas estas definiciones tienen que ver con quién tengamos delante. En Cajamarca, por ejemplo, yo he escuchado hablar mucho en Cajamarca ciudad, sobre los chotanos. Los chotanos eran como los camanejos para los arequipeños, pero no tanto en términos de la sátira que hay en Arequipa sobre los camanejos, sino más bien los chotanos son para los cajamarquinos como los arequipeños son para los limeños. Gente muy enrasada, gente muy orgullosa, agresiva, inclusive insolente, y que está reclamando su identidad de chotano. ¿Pero ante quién lo hace? Ante los cajamarquinos. Pero fuera de Chota, en un barrio de Lima o de Chimbote o qué sé yo, ¿qué sentido tiene para un chotano definirse como chotano? Entonces, cuando está delante de un cajamarquino, sí, porque hay una rivalidad determinada, pero cuando está frente a X otra persona, esa identidad se diluye, prácticamente desaparece, pierde relevancia. Yo creo que el único problema que tenemos acá es lo que ha mencionado Ramón, que son las condiciones de pertenencia a una comunidad política en condiciones igualitarias, condiciones en que no haya discriminación. Hay un término altamente consagrado en la filosofía política, que es el de ciudadanía y que no ha sido mencionado acá, curiosamente. Pero ¿qué pasaría si a lo que planteaba Ramón le agregamos el término de ciudadanía? Claro está, también hay que ver cuál es la problemática concreta para la cual aquí frente
a la cual aquí la ciudadanía tendría que ser definida. No puede ser simplemente una ciudadanía a lo europeo occidental, por todo tipo de consideraciones históricas. Pero creo que ese es el problema de fondo. No hay aquí grandes demandas territoriales, salvo en el caso de la selva. Pero es que en el caso de la selva las poblaciones sí tienen una determinada ubicación territorial, que les es vital, que les es fundamental, y que está en disputa. En otros casos no es así. De modo que lo que tenemos que ver es el tipo de agentes, actores y el tipo de situaciones frente a las cuales un determinado sentimiento de pertenencia se activa y, valga la redundancia, entra en acción. Por eso yo diría que el término de interculturalidad aquí es una trampa. En un país como este es una trampa. Y lo que tenemos que hacer es reemplazarlo por problemas y situaciones concretas. Tenemos que hacer el siguiente ejercicio. Hablemos de problemas y situaciones concretas sin usar la palabra interculturalidad. De modo que solo cuando ya no haya otro camino que emplearla, bueno, ahí tendrá el lugar que merezca. Pero mientras tanto, transformemos todas estas problemáticas es decir, traduzcámonos en términos que prescindan de la palabra interculturalidad, y creo que entonces estaremos pisando tierra. Gracias.